El aire salobre de la costa chilena, ese que huele a vida y a muerte en igual medida, siempre ha guardado secretos. Pero hay secretos que el mar se empeña en susurrar, escarnecidos en la bruma perpetua y en el lamento de las gaviotas. Puerto Azul, un nombre que ahora resuena con el eco vacío de lo perdido, fue uno de esos susurros que se convirtió en grito. En 1983, bajo un cielo que se negaba a revelar sus estrellas, un pueblo entero se desvaneció. No hubo pánico aparente, ni gritos de auxilio que surcaran la noche. Simplemente, se esfumaron. Las redes de pesca, tejidas con paciencia de años, quedaron tendidas como telarañas fantasmales sobre las embarcaciones varadas en la arena. Las mesas, a medio servir, guardaban el aroma de una cena interrumpida bruscamente, el calor de las velas aún titilando en la penumbra, testigos mudos de una partida sin despedida. Hoy, los viejos lobos de mar, esos hombres curtidos por el sol y la sal, navegan con un temor ancestral en la mirada, jurando escuchar voces que emanan de las profundidades, lamentos etéreos que se enredan en las cuerdas y en el alma. Voces que claman, que llaman, que quizás solo responden a la pregunta que nadie se atreve a formular: ¿a dónde se fueron? Este relato no es una simple crónica de un suceso inexplicable. Es un intento desesperado por reconstruir los últimos alientos de Puerto Azul, hurgando en la memoria colectiva, en los fragmentos de testimonios que aún se aferran a la vida como náufragos a un madero. Es una inmersión en la fragilidad de la existencia humana frente a fuerzas que escapan a toda comprensión, una exploración de cómo el océano, cuna de vida, puede convertirse en una vorágine insondable, un abismo que no devuelve lo que reclama. Nos adentraremos en los días previos a la desaparición, sintiendo la creciente inquietud que se cernía sobre el pueblo, esa sensación sutil pero persistente de que algo estaba cambiando, algo que se gestaba en la inmensidad azul que definía su vida y su sustento. Las luces, esas extrañas luminiscencias que danzaban en el horizonte nocturno, se convirtieron en presagio, en heraldos de una transformación que nadie pudo prever ni comprender. No buscamos respuestas definitivas, pues el mar es un guardián celoso de sus misterios. Buscamos más bien la resonancia de la experiencia humana ante lo desconocido, la forma en que el miedo se anida en el corazón de una comunidad cuando la realidad se desmorona. La vida en Puerto Azul transcurría al ritmo pausado de las mareas. Los días se medían por la salida y la puesta del sol, por el peso de las redes cargadas de escamas plateadas y por el aroma a pescado fresco que impregnaba cada rincón del pueblo. Los niños jugaban en la playa, sus risas se mezclaban con el rugido de las olas, ajenos a las sombras que comenzaban a alargarse en el imaginario colectivo. Los hombres salían al amanecer, sus barcos, bautizados con nombres de santos y de esperanzas, surcaban las aguas con la confianza de quienes conocen los secretos del mar, o al menos, eso creían. Las mujeres, en tanto, mantenían el hogar, preparaban las comidas, remendaban las redes y compartían chismes y temores en las tardes soleadas. Era una comunidad unida por lazos de parentesco, sobre todo, por la dependencia mutua que impone la vida junto al océano. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente tranquilidad, algo se agitaba. Las conversaciones empezaron a girar en torno a sucesos anómalos. No eran rumores aislados, sino una corriente de inquietud que crecía día a día. Los pescadores más experimentados, hombres de pocas palabras y de profunda conexión con el mar, hablaban de corrientes extrañas, de bancos de peces que desaparecían de la noche a la mañana, de un silencio inusual en las profundidades. Las mujeres, a su vez, comentaban sueños perturbadores, visiones de luces parpadeantes en el horizonte, de una música sutil y melancólica que parecía emanar de las aguas. El viejo Mateo, el pescador más anciano y respetado, solía sentarse en el muelle al caer la tarde, mirando hacia el mar con una expresión de profunda melancolía. Había visto muchas cosas en sus años, pero algo en la mirada de las aguas en esos días lo perturbaba. El mar está inquieto, hijos, decía con voz rasposa, como si estuviera preparándose para algo grande. Algo que no le pertenece. Nadie le daba mayor importancia, atribuyendo sus palabras a la edad o a la soledad. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. Las extrañas luces, al principio, fueron un espectáculo curioso. Aparecían en las noches despejadas, pequeñas esferas de luz blanca o azulada que danzaban en el horizonte, demasiado lejos para ser barcos, demasiado erráticas para ser estrellas.
Los niños la señalaban con asombro, los adultos con una mezcla de fascinación y recelo. Algunos hablaban de fenómenos naturales, de reflejos inusuales. Otros, los más supersticiosos, murmuraban sobre luces de mar, presagios de infortunio o de cambios drásticos. La rutina del pueblo, sin embargo, era fuerte. La necesidad de salir a pescar, de proveer para la familia, pesaba más que los temores incipientes. La vida continuaba, teñida por una sutil pero creciente tensión, como la calma tensa que precede a una tormenta. El aire comenzó a cargarse de una electricidad palpable, una anticipación silenciosa que se filtraba en cada hogar. Las conversaciones giraban cada vez más en torno a las luces y a las sensaciones extrañas. Las madres apretaban a sus hijos con más fuerza, los hombres revisaban sus embarcaciones con una minuciosidad casi febril. El viejo Mateo, con sus ojos hundidos en el rostro curtido, se negaba a salir a pescar. Pasaba horas sentado en la playa, observando el vaivén de las olas, susurrando palabras ininteligibles al viento. No es nuestro mar ahora, repetía, es de ellos. La mención de ellos generaba escalofríos. Nadie sabía a quién se refería, pero la idea de una presencia ajena, de una fuerza que se cernía sobre Puerto Azul, se volvía cada vez más real. Los sueños se intensificaron. No eran pesadillas convencionales, sino visiones oníricas de una belleza inquietante y perturbadora. Imágenes de luces que envolvían las casas, de una música submarina que arrullaba y atraía a la vez, de figuras etéreas que se deslizaban bajo la superficie del agua. Algunas personas relataban haber sentido una presencia en sus habitaciones, una brisa helada en medio de la noche, un susurro apenas perceptible que les helaba la sangre. La sensación de estar siendo observados se volvió omnipresente. Las sombras en los callejones parecían moverse, los sonidos del mar adquirieron una cualidad melancólica y amenazante. El joven pescador, Tomás, acostumbrado a la bravura del océano, empezó a sentir un miedo irracional. Sus manos, antes firmes al lanzar la red, ahora temblaban al subirla. «Hay algo ahí fuera», le confesó a su esposa, Ana, «algo que no entiendo. El mar me habla, pero no en el idioma que yo conozco». Ana, una mujer de carácter fuerte, intentaba disipar sus temores, pero ella misma sentía una opresión en el pecho, una angustia que no podía explicar. Las luces en el horizonte se volvieron más frecuentes, más brillantes. Ya no eran meros puntos distantes, sino círculos de luz que parecían palpitar, emitiendo un resplandor que teñía la noche de un color irreal. Los perros del pueblo aullaban sin cesar, las aves marinas huían en bandadas hacia el interior, como si presintieran un peligro inminente. La atmósfera se volvió densa, cargada de una electricidad estática que erizaba el vello. La comunidad, antes unida por lazos de camaradería, ahora se encontraba fragmentada por el miedo y la desconfianza. Los murmullos se convirtieron en susurros, las miradas se volvieron esquivas. La fragilidad de su mundo se hacía evidente, expuesta a la fuerza implacable de lo desconocido. La noche del 15 de agosto de 1983, la noche que quedaría grabada a fuego en la historia de la costa chilena, se presentó inusualmente serena. La luna, casi llena, proyectaba una luz plateada sobre las aguas tranquilas. Las luces en el horizonte, sin embargo, eran más intensas que nunca, formando un semicírculo perfecto que rodeaba la bahía. Un silencio sepulcral, ajeno al sonido habitual de las olas y el viento, se apoderó de Puerto Azul. Un silencio que no era ausencia de ruido, sino la presencia abrumadora de algo más. El crepúsculo del 15 de agosto de 1983 se pintó de colores violáceos y anaranjados, un espectáculo hermoso pero teñido de una inquietud palpable. Las luces en el horizonte, aquellas esferas erráticas que habían sido motivo de especulación y temor, se habían vuelto más audaces, más cercanas. Ya no eran puntos lejanos, sino un anillo de luminiscencia pulsante que envolvía la bahía de Puerto Azul, tiñendo el agua de un brillo sobrenatural. El aire se sentía denso, cargado de una energía desconocida que erizaba la piel y silenciaba las conversaciones. Los perros aullaban en un coro lastimero, las aves marinas, en un éxodo inusual, habían abandonado la costa horas antes. El viejo Mateo, sentado en su habitual lugar del muelle, no apartaba la vista del mar. Su rostro, surcado por las arrugas del tiempo y la sal, reflejaba una resignación sombría. «Ya vienen», murmuró,
más para sí mismo que para nadie, su voz apenas un susurro contra el creciente murmullo del mar. Los pescadores, a pesar de la creciente aprensión, habían preparado sus embarcaciones. La rutina, el instinto de supervivencia, los empujaba a la acción, aunque una parte de ellos clamara por quedarse en tierra. Tomás, el joven pescador, revisaba por enésima vez el motor de su lancha, La Esperanza. Su esposa, Ana, observaba desde la puerta de su casa, con el corazón encogido. Había sentido una presencia extraña durante todo el día, una frialdad que no provenía del viento. Las velas de las embarcaciones, listas para ser izadas, parecían figuras fantasmales a la luz de las lámparas de queroseno. Las mesas en las cocinas estaban puestas, la cena a medio preparar. El aroma a guiso de pescado y pan recién horneado flotaba en el aire, una cruel ironía ante la inminente tragedia. Las lámparas de aceite y las velas, encendidas en las casas para iluminar la noche, proyectaban sombras danzantes en las paredes, creando una atmósfera de irrealidad. La música, una vieja melodía folclórica, sonaba a bajo volumen desde una ventana abierta, un intento desesperado por mantener la normalidad. Sin embargo, una quietud antinatural se había apoderado del pueblo. El sonido habitual de las olas rompiendo contra la orilla parecía amortiguado, como si una barrera invisible absorbiera el ruido. El mar, ese compañero de vida, se había vuelto un ente ajeno, misterioso y amenazante. Las luces en el horizonte se intensificaron, emitiendo un resplandor que hacía que las estrellas parecieran opacas. Un zumbido grave, casi imperceptible al principio, comenzó a emanar de las profundidades, una vibración que resonaba en los huesos y en el alma. No era un sonido de la naturaleza, sino algo artificial, mecánico, o quizás, orgánico y desconocido. Los niños, que normalmente corrían y jugaban en las calles, estaban acurrucados junto a sus padres, sus ojos reflejando el miedo de los adultos. La sensación de ser observados se intensificó, como si miles de ojos invisibles escrutaran cada movimiento, cada latido del corazón. La noche, que prometía ser tranquila, se transformó en el preludio de un horror que borraría para siempre la existencia de Puerto Azul. La noche del 15 de agosto de 1983 se desplegó sobre Puerto Azul con una calma engañosa. Las luces en el horizonte, antes un espectáculo distante, ahora formaban un anillo pulsante y ominoso que envolvía la bahía. Su brillo irreal teñía el agua de tonos violáceos y azulados, creando un reflejo hipnótico que atraía las miradas. El aire se había vuelto espeso, cargado de una electricidad silenciosa que presagiaba lo inminente. El sonido de las olas, antes familiar y reconfortante, ahora parecía un murmullo ahogado, como si una fuerza invisible estuviera absorbiendo toda la energía acústica del entorno. Los perros aullaban con una frecuencia inusual, un coro de angustia que se elevaba hacia el cielo estrellado. Las aves marinas, en un éxodo inexplicable, habían abandonado la costa horas antes, dejando tras de sí un silencio antinatural. El viejo Mateo, con la mirada fija en el mar, sentía la vibración en sus huesos. «Ya están aquí», murmuró, su voz rota por el temor. Las embarcaciones, listas en la arena, esperaban a sus tripulantes con una pasividad inquietante. Los motores, revisados hasta el último detalle, parecían latir con una vida propia. Tomás, el joven pescador, sentía un sudor frío recorrer su espalda mientras ajustaba una cuerda. Su esposa, Ana, lo observaba desde la ventana, su rostro pálido y tenso. Las mesas de las casas estaban puestas, la comida a medio servir. Velas y lámparas de aceite parpadeaban, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. En una de las casas, una vieja canción folclórica sonaba a bajo volumen, un intento desesperado de ahogar el creciente silencio. Pero el silencio era más atronador que cualquier ruido. Se sentía como una presencia, una entidad que lo envolvía todo. Los niños, asustados, se aferraban a sus padres, sus ojos reflejando el miedo que se extendía como una epidemia. La sensación de ser observado se volvió insoportable. Cada sombra, cada crujido, cada ráfaga de viento, parecía amplificarse, transformándose en una amenaza latente. De repente, un zumbido grave y profundo comenzó a emanar de las profundidades del océano. No era un sonido de la naturaleza, sino una vibración que resonaba en el pecho, en el alma. Era un sonido que prometía disolución,
que anunciaba el fin de todo lo conocido. Las luces en el horizonte se intensificaron aún más, pulsando con una fuerza desmesurada. El agua de la bahía comenzó a agitarse, no con la fuerza de una tormenta, sino con un movimiento ondulatorio, rítmico y hipnótico. Parecía que el mar mismo estuviera conteniendo la respiración. Y entonces, ocurrió. Sin aviso, sin un sonido de alarma, las luces se expandieron. Cubrieron el cielo, el mar, el pueblo entero. Una luz cegadora, blanca y pura, envolvió a Puerto Azul en un abrazo implacable. No hubo gritos, no hubo pánico. Solo una absorción silenciosa, una desintegración gradual. Las casas, los barcos, las personas, todo comenzó a desvanecerse, a disolverse en esa luminiscencia que lo consumía todo. Tomás sintió una mano fría tomar la suya, la mano de Ana. Vio sus rostros, sus cuerpos, volverse translúcidos, fundiéndose con la luz. El zumbido se intensificó, alcanzando un crescendo insoportable, para luego desvanecerse en un silencio aún más profundo. Cuando la luz se disipó, Puerto Azul ya no estaba. Solo quedaba el mar, tranquilo, sereno, como si nada hubiera ocurrido. Las embarcaciones vacías, las mesas servidas, las velas encendidas, se convirtieron en monumentos mudos a una desaparición inexplicable. El mar, en su infinita indiferencia, había reclamado su presa. Los días que siguieron a la noche del 15 de agosto de 1983 fueron un torbellino de incredulidad y desesperación. Las embarcaciones de pueblos vecinos, al notar la ausencia de las luces de Puerto Azul y el silencio inusual en la bahía, se acercaron con cautela. Lo que encontraron fue un escenario desolador, una imagen que desafiaba toda lógica. Los barcos de pesca, anclados en sus lugares habituales, estaban intactos. Las redes yacían en las cubiertas, algunas a medio tender, otras recogidas. Las mesas, dentro de las casas, aún conservaban los restos de una cena interrumpida, platos con comida a medio consumir, copas de vino a medio beber, servilletas dobladas. Las velas y las lámparas de aceite seguían encendidas, proyectando una luz tenue en las habitaciones vacías. No había signos de lucha, ni de saqueo, ni de un desastre natural. Simplemente, no había nadie. Los habitantes de Puerto Azul se habían desvanecido, como si la tierra misma se los hubiera tragado. Las autoridades llegaron, realizaron investigaciones exhaustivas, interrogaron a los pocos pescadores que se atrevieron a acercarse a la zona, pero no encontraron explicación alguna. Se habló de fenómenos meteorológicos extraños, de un tsunami invisible, de fugas masivas. Ninguna teoría lograba abarcar la totalidad del suceso. La ausencia de cuerpos, la integridad de los objetos, todo apuntaba a algo mucho más allá de la comprensión humana. Los testimonios de los pescadores de pueblos cercanos hablaban de luces extrañas en el horizonte las noches previas, de un zumbido profundo que parecía emanar del mar. Algunos juraban haber visto figuras etéreas deslizándose bajo el agua. La hipótesis de una abducción extraterrestre comenzó a circular, alimentada por la naturaleza inexplicable del evento. Sin embargo, la explicación más recurrente, la que se susurraba en los muelles y en las tabernas, era la del propio mar. El mar, ese ente ancestral y poderoso que había sido el sustento y la vida de Puerto Azul, se había cobrado su deuda de una manera aterradora. La idea de que el océano, en su vastedad insondable, albergara fuerzas capaces de hacer desaparecer a un pueblo entero, se instaló en la psique colectiva de la región. Las casas de Puerto Azul permanecieron intactas, mudos testigos de la tragedia. Con el tiempo, la naturaleza reclamó lo que le pertenecía. La sal y la humedad deterioraron las estructuras, la arena comenzó a invadir las calles. El pueblo se convirtió en una ruina fantasmagórica, un lugar evitado por los lugareños, un cementerio a cielo abierto. El eco de Puerto Azul perdura en las conversaciones de los pescadores que aún navegan por esas aguas. Las noches de luna llena, cuando el mar se calma y las estrellas brillan con intensidad, algunos aseguran escuchar voces. No son gritos de auxilio, ni lamentos de dolor. Son susurros melódicos, cantos etéreos que parecen llamar desde las profundidades. Voces que recuerdan la belleza y el terror de aquella noche. Los jóvenes, a pesar de las advertencias de los mayores, a veces se aventuran cerca de las ruinas de Puerto Azul. Dicen sentir una extraña atracción, una curiosidad morbosa por ese lugar envuelto en misterio.
Algunos vuelven con historias de luces extrañas que danzan bajo el agua, de sensaciones de desorientación, de una profunda melancolía que los invade sin razón aparente. La historia de Puerto Azul se ha convertido en una leyenda, un cuento para asustar a los niños y un recordatorio sombrío de la fragilidad de la existencia humana. El mar, que una vez fue la fuente de vida para ese pueblo, se ha transformado en un símbolo de lo desconocido, de lo incontrolable. La pregunta sobre el destino de los habitantes de Puerto Azul sigue sin respuesta. ¿Fueron llevados a otro lugar? ¿Se disolvieron en la luz? ¿Se convirtieron en parte del propio mar? Las respuestas se pierden en la inmensidad azul, custodiadas por las profundidades insondables. El relato de Puerto Azul no ofrece consuelo, sino una inquietante reflexión sobre los límites de nuestra comprensión y la fuerza ineludible de la naturaleza. El mar, a veces, no devuelve lo que toma, y en su silencio, guarda los secretos más aterradores de la humanidad. La memoria de Puerto Azul reside en la bruma perpetua, en el lamento de las gaviotas y en los susurros que aún emergen de las profundidades, recordándonos que hay misterios que es mejor no desentrañar. La resignación se convirtió en el nuevo manto de los sobrevivientes. No hubo un retorno triunfal, ni una reconstrucción esperanzadora. La partida de Puerto Azul no fue un evento que se superara, sino una herida abierta que supuraba incertidumbre. Los pocos que habían estado fuera del pueblo esa fatídica noche, regresando para encontrar solo el silencio y las casas vacías, se encontraron en una tierra baldía de significado. Su conexión con el mundo se había roto, fragmentada por la desaparición de sus familias, sus amigos, su comunidad. Ahora, deambulaban por los pueblos vecinos, a menudo vistos con una mezcla de lástima y temor. Eran los rescatados, pero ¿rescatados de qué y para qué? Era una pregunta que los atormentaba. Sus vidas se volvieron un eco de lo que fue, un constante recordatorio de la pérdida irreparable. La autenticidad de su experiencia se veía cuestionada por aquellos que no habían presenciado la desolación de Puerto Azul, quienes buscaban explicaciones racionales para un evento que las trascendía. Se aferraban a los fragmentos de memoria, a los objetos encontrados en las casas abandonadas, como si pudieran reconstruir un pasado que se les había arrebatado. El viejo Mateo, uno de los pocos que se negaba a abandonar la costa, pasaba sus días en la orilla, observando el mar con una intensidad que helaba la sangre. Susurros fragmentados sobre ellos y sobre la llamada se volvieron más frecuentes en sus divagaciones. A veces, hablaba de un pacto roto, de un precio que el pueblo había pagado por una prosperidad efímera. Para él, la desaparición no era un misterio, sino una consecuencia inevitable, una sentencia dictada por fuerzas ancestrales. En contraste, otros buscaban desesperadamente respuestas en lo tangible. Se organizaban expediciones, pequeños grupos de hombres valientes, o imprudentes, que zarpaban hacia la bahía de Puerto Azul, con la esperanza de encontrar alguna pista, algún vestigio que arrojara luz sobre el enigma. Regresaban invariablemente con las manos vacías, sus barcos cargados solo de más preguntas y de un temor reverencial hacia el mar que guardaba tan celosamente sus secretos. Las historias de luces submarinas y de melodías extrañas se volvieron más detalladas, más vívidas, alimentando el folclore de la región y consolidando la imagen del océano como un ente consciente, capaz de reclamar lo que consideraba suyo. La vida de los sobrevivientes se transformó en una existencia de espera perpetua, una vigilia sin fin ante un abismo que se había abierto en sus vidas. La ausencia de respuestas concretas obligó a una redefinición del duelo. En Puerto Azul, la muerte no había sido un evento final, sino una transición hacia un estado desconocido. Los sobrevivientes se encontraron lidiando con un duelo atípico, uno que no podía cerrarse con rituales funerarios ni con la aceptación de una pérdida definitiva. La esperanza, por tenue que fuera, de un posible regreso, se negaba a extinguirse. Esta ambigüedad generó una profunda disonancia emocional. Las familias de los desaparecidos se aferraban a los objetos personales, a las fotografías, como si pudieran mantener viva la memoria de sus seres queridos, negándose a aceptar su ausencia total. Por otro lado, las nuevas generaciones que crecieron en los pueblos vecinos, escuchando las historias de Puerto Azul como si fueran cuentos de terror, desarrollaron una relación ambivalente con el mar. Por un lado, lo respetaban como fuente de sustento, pero por otro, lo veían con recelo, como un abismo insondable que ocultaba peligros inimaginables.
La leyenda de Puerto Azul se convirtió en un mito fundacional para la región costera, un punto de inflexión que marcó el fin de una era de inocencia y el comienzo de una era de cautela y desconfianza hacia las fuerzas primigenias del océano. Los testimonios de los pocos que se atrevían a relatar sus experiencias en las cercanías de la bahía, hablaban de una sensación de vacío abrumador, de una quietud antinatural que parecía absorber toda vitalidad. Algunos incluso describían breves pero intensos momentos de desorientación, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran en la proximidad de lo que una vez fue Puerto Azul. La naturaleza, en su ciclo implacable, comenzó a reclamar las ruinas del pueblo, borrando gradualmente las huellas físicas de la tragedia, pero no el impacto psicológico que había dejado en la memoria colectiva. La historia se transformó en una advertencia, una leyenda que se transmitía de generación en generación, subrayando la fragilidad de la existencia humana frente a los misterios insondables del mundo natural. El mar, ese compañero fiel y a la vez temible, se erigió como el guardián silencioso de un secreto que la humanidad, quizás, nunca llegaría a comprender del todo. En la costa, la vida continuó, pero marcada por una cicatriz invisible. Los barcos que zarpaban de los pueblos cercanos evitaban deliberadamente la bahía de Puerto Azul, como si una fuerza invisible los repeliera. Las viejas canciones marineras adquirieron un matiz más sombrío, y las historias de sirenas y de criaturas abisales se entremezclaron con los relatos de la desaparición. Los pescadores más jóvenes, nacidos mucho después de 1983, crecieron escuchando las advertencias de sus mayores, aprendiendo a respetar el mar no solo por su generosidad, sino también por su potencial destructivo. La figura del viejo Mateo se convirtió en un oráculo taciturno, un recordatorio viviente de los eventos. Sus apariciones en la playa, sus murmullos sobre la llamada, se convirtieron en parte del folclore local, una advertencia críptica pero persistente. La comunidad, aunque dispersa y marcada por la pérdida, desarrolló una resiliencia peculiar. Aprendieron a vivir con la incertidumbre, a aceptar que hay fuerzas en el mundo que escapan a toda explicación lógica. Esta aceptación, sin embargo, no mitigó el miedo latente. El mar, antes un símbolo de prosperidad y aventura, se transformó en un espejo de lo desconocido, un recordatorio constante de lo que se puede perder sin previo aviso. La historia de Puerto Azul no se cerró con un punto final, sino que se convirtió en un interrogante abierto, una leyenda que se perpetúa en el susurro del viento y en el rugido de las olas. La ausencia de los habitantes del pueblo se convirtió en una presencia fantasmal, un vacío que resonaba en la memoria colectiva. Las casas abandonadas, desmoronándose lentamente bajo el embate del tiempo y la sal, se erigían como monumentos a una existencia efímera, un testimonio mudo de la fragilidad de la vida humana frente a los misterios insondables del océano. La narrativa de Puerto Azul no buscaba resolver el enigma, sino más bien explorar el impacto duradero de lo inexplicable en la psique humana y en la estructura de una comunidad. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, observamos cómo los hilos de la inquietud y la maravilla se entrelazan en el tapiz de la costa. La aparente serenidad de una comunidad anclada en las rutinas ancestrales se vio sutilmente erosionada por presagios que emanaban de la propia fuente de su sustento. Las luces danzantes en el horizonte, inicialmente motivo de curiosidad, se transformaron gradualmente en heraldos de una transformación que trascendía la comprensión humana. Las conversaciones cotidianas, tejidas con la sal y el sudor del trabajo diario, comenzaron a ser pobladas por murmullos de sueños perturbadores y sensaciones de una presencia ajena, gestando una atmósfera de expectación que se cernía sobre el pueblo como una niebla espesa e ineludible. A medida que la trama se profundiza, se revela la fragilidad inherente a la existencia humana cuando se confronta con lo desconocido. La normalidad, ese refugio construido sobre la previsibilidad y la rutina, se desmorona ante la fuerza de un misterio que desafía toda lógica y explicación terrenal. Las estructuras sociales y emocionales que sostenían a Puerto Azul, antes sólidas como las rocas que bordeaban su costa, se mostraron vulnerables ante la implacable marea de lo incomprensible. La comunidad, que una vez encontró su fortaleza en la unidad, se vio empujada hacia la introspección y la desconfianza, cada individuo enfrentando la inmensidad de lo que estaba sucediendo desde la soledad de su propia percepción. Al aproximarnos a la conclusión, es palpable cómo los ecos de la experiencia de Puerto Azul resuenan más allá de sus costas desvanecidas. La narrativa se desplaza de lo particular a lo universal,
explorando la resonancia de este suceso en la psique colectiva. La forma en que una comunidad entera puede ser borrada, dejando tras de sí solo vestigios de su existencia, nos obliga a confrontar la precariedad de nuestro propio arraigo en el mundo. Las huellas de lo que fue, aunque físicas o meramente anímicas, se convierten en recordatorios de que la realidad, tal como la conocemos, puede ser tan volátil como las mareas que acarician la orilla. La convergencia de estos elementos nos conduce a una reflexión sobre la naturaleza de la memoria y el legado. Lo que queda de Puerto Azul no son solo historias susurradas o ruinas cubiertas por la arena, sino una profunda interrogante sobre el lugar de la humanidad en un cosmos que alberga fuerzas que trascienden nuestra comprensión. La persistencia de lo inexplicable, la incapacidad de cerrar ciclos de duelo ante lo que no puede ser explicado, moldea la forma en que las generaciones futuras perciben el mundo y su propio lugar en él. Esta travesía nos ha llevado a la antesala de una verdad que, lejos de ofrecer respuestas definitivas, nos invita a contemplar la inmensidad de lo que aún permanece oculto. El mar guarda sus secretos con la furia de un dios antiguo, y Puerto Azul se convirtió en el epitafio de esa furia. La costa chilena, testigo mudo de tragedias y maravillas, ahora lleva en su memoria el vacío dejado por un pueblo que se desvaneció en la noche. No hubo rastro, no hubo explicación, solo el eco de las voces que los pescadores juran escuchar en las noches de luna llena, lamentos que se enredan en las redes y en la bruma, recordatorios de que el océano, en su infinita y caprichosa magnificencia, no siempre devuelve lo que se lleva. Las casas vacías, las mesas puestas, las velas encendidas, son ahora monumentos a una partida sin despedida, reliquias de un tiempo suspendido, de una realidad que se fracturó sin previo aviso. La vida en esos rincones desolados ya no es la misma, se ha impregnado de una melancolía perpetua, de una cautela que se hereda con cada marea. Los jóvenes, nacidos en la sombra de esta leyenda, miran el horizonte con una mezcla de asombro y temor, aprendiendo desde la infancia que las aguas que les dan de comer también pueden reclamarles sin piedad. La desaparición de Puerto Azul trasciende la mera anécdota de un pueblo perdido. Es un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia fragilidad ante lo inabarcable. Nos confronta con la delgada línea que separa la realidad tangible de los misterios que la envuelven, recordándonos que, a pesar de nuestros avances y nuestra lógica, existen fuerzas primigenias que dictan su propio ritmo. El mar, en su inmensidad, se erige como un símbolo de lo desconocido, de ese abismo que siempre acecha en los bordes de nuestra comprensión. Las voces que emanan de sus profundidades no son solo el lamento de los desaparecidos, sino también el eco de nuestras propias preguntas sin respuesta, de nuestros miedos más profundos a lo que yace más allá de nuestro alcance. La historia de Puerto Azul no ofrece consuelo, sino una profunda reflexión sobre la impermanencia de la existencia y la inmensidad de lo que aún desconocemos. Y así, mientras el sol se hunde en el Pacífico tiñendo el cielo de tonos violáceos y anaranjados, la costa chilena sigue siendo un lienzo donde se pintan historias de vida y de misterio. La verdadera práctica comienza ahora, en la forma en que elegimos recordar y honrar a aquellos que se han ido, no con la certeza de las respuestas, sino con la humildad ante las preguntas que el mar se empeña en susurrarnos. Aprendemos a vivir con la ambigüedad, a aceptar que hay ausencias que se vuelven presencias y que el océano, en su enigmática danza entre la vida y la muerte, guarda las verdades más profundas de nuestra efímera existencia. La memoria de Puerto Azul no es un final, sino un recordatorio constante de la maravilla y el terror que coexisten en el vasto e indomable corazón del mundo. Esta fue otra historia impactante de nuestro canal Relatos Prohibidos. La vida nos enseña que a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros, y que incluso el miedo puede revelar una lección. Cada relato que escuchas aquí está inspirado en hechos reales, en experiencias de personas que vivieron lo inexplicable y encontraron fuerza en medio del terror. Si esta historia te estremeció o te hizo reflexionar, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esta situación? Tu opinión nos importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de misterio, suspense y emociones intensas. Cada semana te esperamos con nuevas historias de secretos, traiciones, desapariciones y verdades que el tiempo intentó ocultar. Comparte este video con alguien que disfrute de los enigmas de la vida. Y recuerda, no todas las puertas deberían abrirse, pero algunas revelan lo que más necesitamos ver. Hasta el próximo video.
si te atreves a escucharlo.